Buenas tardes, le damos gracias nuevamente a Dios por el privilegio de poder estar hoy nuevamente conectados por medio de la tecnología y llegar hasta sus hogares. Y gracias a ustedes por abrir la puerta de su hogar, anhelando una bendición, una palabra que nos conforte, que nos ministre, que nos enseñe. Y rogamos al Espíritu Santo que venga esa palabra de poder, con libertad, que entre hasta lo más profundo de cada corazón y cumpla el propósito por el cual ha sido enviado. El tema que el Señor me inquietaba en el corazón esta semana, yo le puse por título Pararse en la brecha. Y hace mucho tiempo yo oí varias enseñanzas y varios estudios acerca de pararse en la brecha, y yo no sé si los entendí mal o no supe entender el significado, y la verdad es que me daba temor, porque entre las enseñanzas que nos decían en esa época, o como yo lo entendí, era que pararse en la brecha era ponerse en lugar de alguien. Y nos decía en esa oportunidad, si usted no sabe la situación, no se ponga en la brecha, porque si a esa persona pues va a venir un juicio o un castigo para esa persona, va a llegar hasta usted y le puede hacer daño, que mejor no. Y pues yo sí lo había tomado, pero el Señor me inquietaba respecto a eso, porque pararse en la brecha es un concepto que va más allá, y que el mismo Señor Jesucristo lo hizo en su momento cuando Él vino a la tierra, pero además nos encargó a nosotros que ahora hiciéramos lo mismo también, que nosotros nos paráramos en esa brecha. Si me acompaña a Ezequiel 22:30, dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Y mire, en este momento hemos tenido diferentes momentos en los que vienen terremotos, vienen inundaciones y viene de alguna manera destrucción a ciertos lugares de la tierra. Pero en este momento estamos viviendo una pandemia, y en todos los lugares del mundo hay gente que está muriendo. Hay gente que está pasando escasez, hay gente que está pasando momentos bien difíciles. O sea, no es territorial, sino que realmente es en todos los lugares. Y si en Ezequiel el Señor decía: estoy buscando a uno que se pare, a uno con valor, a uno con un corazón que se duela de alguna manera ante la necesidad, que no sea insensible, a uno que no le importe solamente lo suyo propio, sino que piense en el dolor ajeno y en la necesidad de los demás. Y de alguna manera que se ponga en medio de gente que está alejada de Dios, de gente que está separada de Dios. Luego vamos a tratar de entender un poquito más qué es la palabra brecha, para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos aclare un poco más este panorama. Y si me acompaña, veamos esta otra versión. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y los proteja, como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Entonces mire, qué tremendo, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos un Padre bueno, un Padre al cual podemos acercarnos y un Padre al cual podemos presentar nuestra necesidad. Y lo hacemos, doblamos nuestra rodilla por nuestra necesidad. Y muchas veces lo hacemos también por los que tenemos cerca, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros conocidos. Y a veces pensamos, los hermanos de la iglesia, y amén, gloria a Dios, somos parte de una familia de Dios, que Dios nos ensambló de todas partes, nos trajo de diferentes mundos y nos hizo hermanos, y es una bonita medio el que tenemos. Pero mire, no es casualidad que en este tiempo que estamos alejados y que realmente la conexión que podamos tener con los hermanos es a través de un WhatsApp, de una llamada, de un mensajito, ya no es la misma de antes. Como que el Señor nos hubiera aislado de las iglesias en sí, para que dejáramos de pensar solamente en los hermanos. Y este pasaje de Ezequiel nos hace ver que hay gente que está fuera, que hay un hoyo, un espacio que los separa de Dios, y que sin nada que tape ese espacio o que los acerque a ese espacio, fácilmente van a ser ellos, va a llegar destrucción para ellos. Y nos está llamando a alguien de corazón valiente, alguien de corazón que se duela, para que piense no solo en la propia necesidad, porque ahorita creo que todos en diferentes niveles estamos pasando algún tipo de necesidad. Y la invitación es a que dejemos de pensar en nuestra propia necesidad y pensemos en las necesidades de esos que están lejos, que están separados, que hay una brecha, que hay una división, que hay un espacio que los mantiene alejados de Dios.
Cuando la Biblia habla de esta palabra buscar, es la palabra hebrea 12:45, que es bakash, y significa buscar, específicamente en alabanza y adoración. Esforzarse por buscar, desear, interceder, investigar. Significa también, dice, fundamentalmente bakash significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta. Un matiz particular de esta acepción es buscar dentro de un grupo, escoger, seleccionar a algo o a alguien aún no identificado, como en el caso de 1 Samuel 13:14, donde dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces, esto me permitía a mí ver de alguna manera que el Señor está buscando dentro de un grupo determinado. Está buscando a hombres con un corazón diferente, con un corazón conforme al de Él, como en el caso de David, pero con un corazón que sea sensible, con un corazón que se duela ante la necesidad de los demás y que sea tan valiente que se pueda parar y clamar, interceder por esa necesidad. Y cuando decía buscar, hablaba específicamente, decía en adoración y en alabanza. Esto me permite a mí entender que de alguna manera dentro del grupo que Dios va a buscar son aquellos que están buscando constantemente la presencia de Dios, que lo están alabando, que lo están adorando, que están intentando conectarse con Él y poder discernir cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para poder someterse a ella y cumplirla. Y decía, buscar, hallar algo que falta o que está perdido. Entonces el Señor ya nos alcanzó y nosotros ya tenemos pactos y promesas que están esperando su cumplimiento y nos tiene de alguna manera en un lugar preferencial. Pero falta que de en medio de nosotros se encuentren esos que Él está buscando, esos que están dispuestos a pararse, a rogar, a interceder, a suplicar por las necesidades de los demás, de los que están lejanos, de los que aún no tienen pacto, de los que incluso puede ser que hayan personas que tienen pacto, que le abrieron su corazón al Señor, que son hijos, pero que han permitido que una brecha se abra, que un espacio esté abierto y se sienten lejanos a Dios. Ese espacio puede ser el pecado, ese espacio puede ser la acusación, ese espacio puede ser la inseguridad al sentirse que Dios no los oye, al sentirse que no son lo suficientemente espirituales, al sentirse que no son lo suficientemente santos. Pero déjame decirte algo, cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, cuando tú aceptaste el sacrificio perfecto de la cruz, dice la palabra que Él nos da la potestad de ser llamados hijos, Él nos da el derecho. Entonces tú eres hijo. Al hacer eso tú te conviertes en hijo de Dios y eso te hace una cercanía al Padre, que muchas veces las mentiras del enemigo, que muchas veces la acusación, el pecado, como decía, te hacen sentir que estás alejado y sientes la necesidad de llegar con alguien y decirle, por favor, ore por mí. Le suplico que me acompañe en oración y está bien que nos unamos en oración porque dice la palabra que si uno puede hacer huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000. Entonces al unirnos, pues sí, se potencializa de alguna manera la oración y está bien. Pero lo importante es que entendamos que como hijos de Dios no debe de haber una brecha. No hay una pared de división, no hay un hoyo, no hay una cima que nos separe de Dios, sino que Él está cerca. Dice Marcos 6:34, al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, miren, el primero que vino y se paró en la brecha fue el Señor Jesús. Y cuando Él estaba en la tierra, dice que vio una gran multitud y se conmovió, tuvo compasión de ellos, porque dice que eran como ovejas sin pastor. Y nosotros a veces somos fáciles para señalar a la humanidad, para extender nuestro dedo y decir, este es un inconverso, este es un pecador, este no quiere nada con Dios, este es de tal o cual religión, este está separado, a este Dios no lo escucha. Y si nosotros tuviéramos un poco más el corazón que tuvo Jesús aquí en la tierra, nuestro sentir debería de ser, ellos no tienen pastor. ¿Qué significa eso? Un pastor dice que te guiará por sendas de justicia, dice el Salmo 23. Un pastor te apacienta en verdes prados, te da alimento.
un pastor te libra del lobo, del destructor. Y los que no tienen pastor, no tiene quien los enseñe, no tiene quien los apaciente en verdes campos, no tiene quien los proteja. Entonces, cuando el Señor Jesús los vio en su ignorancia, los vio en su necesidad de que alguien les enseñe y tuvo compasión de ellos. Entonces, ese es el corazón que está buscando Dios. Esas son las personas que está buscando Dios, un corazón compasivo, que no vea a un inconverso, que no vea a un pecador como tal, que no vea a una persona que no quiere nada con Dios como un ateo, sino que vea a uno que no tiene quien le enseñe, que no tiene quien le explique, que no tiene quien lo proteja, que no tiene quien lo guíe. Y cuando buscamos esa palabra compasión, es la palabra griega 4697, no se la voy a pronunciar porque esta sí está difícil, pero ahí se la dejo para que usted la lea, que significa sentir que las entrañas anhelan. Entonces, yo no sé cuando tú ves a la humanidad que está sufriendo, que está sin esperanza, que está perdida, ¿cómo se mueven tus entrañas? ¿Realmente se compungen, se entristecen, se preocupan o simplemente haces la mirada para otro lado y das gracias porque tú no estás así? Dice sentir lástima, compadecer, que significa misericordia, mover a misericordia, compasión, ser movido en las entrañas de uno. Entonces, el Señor está buscando gente que sienta compasión, gente que en medio de esta pandemia donde vemos que hay mucha gente muriendo, mucha gente angustiada, mucha gente enferma. Yo me ponía a pensar, no sé cómo están los hospitales aquí en Guatemala, me imagino que ya están muy desbordados, pero me imagino personas que salen de su casa, tal vez se pudieron o no despedir de sus seres queridos y se van a un hospital y empeora su caso y pierden contacto con alguien que les dé consuelo, con alguien que les demuestre amor, con alguien que les dé fortaleza. Y tal vez gente que no conoce al Señor, porque nosotros sabemos que hay una esperanza mejor y que si Dios permite que pasemos por un momento así, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar y todo va a obrar, como dice Romanos 8:28. Todo ayuda bien para los que amamos al Señor, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces a esos Dios los va a proteger de alguna manera y Dios los va a guardar en medio de esa necesidad. Pero aquellos que están sin esperanza en los hospitales, que podamos nosotros volver ser esos que se paran en la brecha con un corazón compasivo para decir, Señor, acuérdate de ellos, sales al encuentro en ese momento de necesidad donde no tienen a nadie, que seas tú lo que ellos necesitan, que ellos puedan, como el ladrón en la cruz, en ese último momento antes de partir a la tierra, volver su corazón e irse salvados. ¿Y por qué no en medio de los milagros que Dios hace en un hospital desahuciado poder ser salvos todavía y sanados de esa enfermedad para poder regresar y testificar a los suyos? Dios es poderoso y lo puede hacer, pero anda buscando quien se pare en la brecha, quien se pare a clamar, quien se pare a interceder por esos necesitados, por esos que andan sin esperanza, sin pastor, sin guianza. Dios está llamando a aquellos que se les mueven las entrañas, que les duelen las entrañas y que claman por misericordia. En el verso de Ezequiel que leímos al principio decía que él está buscando y hasta ahorita definimos la palabra buscar, pero dice alguien que levante un muro. Esa palabra muro es la palabra hebrea 1443 que es gadar y significa reparador de portillo, hacer vallado, levantar muro, cerrar brechas. Entonces puede ser que hijos de Dios tenían un camino, no había brecha entre ellos y Dios, había una cercanía, pero por el pecado, por alejarse, hicieron que se aportillara el vallado como hemos aprendido, permitieron que se hiciera un hoyo, permitieron que se hiciera un tramo, permitieron que el puente que Cristo había hecho para acercarnos a Él se rompiera en un pedazo y los alejara en determinado momento. Pues el Señor está buscando quién se levanta, quién se para de nosotros a hacer un muro por ellos. ¿Cómo? En intercesión, en oración, en súplica. Mire, es tiempo de que clamemos al Señor para que los hijos pródigos que se fueron de la casa, que se apartaron, que se separaron del Señor, vuelvan, que regresen ahí donde estén. Si están en medio de la posilga, como estaba el hijo pródigo, que entren en razón, como fue en el caso de aquel rey, me parece que era Nabucodonosor, que se volvió bestia, y que en un momento el rocío cayó sobre él y entró en razón y se volvió y salió de su condición de bestia, volvió a ser humano.
que esa gente que está desaparecida, perdida, alejada, tal vez, perdón la palabra, pero bestializados de alguna manera por su buena manera de vivir que escogieron, puedan volver y entrar en razón. Y el Señor está levantando a aquellos valientes de corazón que se levanten a hacer ese muro, a reparar esas brechas que se hicieron para que esos que eran hijos vuelvan, regresen. Pero también está llamando a que acerquemos a aquellos que no saben, que no conocen de Dios. Entonces nos llama a reparar brecha donde estaba rota. Nos llama a cerrar brecha donde se hizo hoyo. Y nos llama también a que nos levantemos. Pero para eso vamos a lo más importante. ¿Qué es una brecha? Brecha es la palabra hebrea 6556, que es peretz. Mire, yo no entendía mucho lo que era una brecha, sinceramente. La palabra en inglés que lo describe es gap. Y gap es como un hoyo que hay entre una cosa y otra. Es como un espacio que se quedó abierto. Es una ruptura, una brecha, una grieta o un portillo. Y de alguna manera, lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia es un distanciamiento social. Digamos que de alguna manera es dejar un espacio, ¿verdad? Es lo contrario a lo que el Señor nos está llamando a hacer en este momento. Déjeme que le explique. El Señor nos está llamando a ser restauradores de brechas, reparadores de brechas. Y la sociedad está viviendo ahorita un hacer brechas en lo físico. Miren, hace poquito fuimos con mi esposo a un centro comercial y me llamó la atención que habían parqueos y tenían un parqueo sí, un parqueo donde no se podía parquear. Un parqueo sí, un parqueo no se podía parquear. Usted va a la calle y hay en el piso, aquí se puede parar, una distancia, aquí el siguiente, aquí el siguiente. Eso es una brecha. Eso es un espacio que hay que dejar. Eso se está viviendo ahorita por la enfermedad que estamos, por la pandemia que se está dando. Pero en lo espiritual, lo que el Señor nos llama es a quitar esa brecha. Hay mucha gente que está alejada por una brecha generacional, por una brecha que causaron ellos por sus propias actitudes o por una brecha que viven por ignorancia. Y antes de que expliquemos un poquito eso, quiero definir en el diccionario la palabra brecha. Significa distancia o diferencia excesiva que existe entre elementos relacionados entre sí. Entonces, mire, una brecha generacional puede ser que haya pecado que se cometieron en los padres, ¿verdad? Que la misma Biblia dice que nosotros como hijos de Dios, los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, hemos sido rescatados de la vana manera de vivir heredada de los padres. Pero los que no, hay gente que creció enseñada, ministrada y de alguna manera engendrada a no creer en Dios. A que sí hay un ser ahí arriba, pero nosotros estamos aquí abajo y nos toca vivir el día a día. Y tus fuerzas y luchar porque Dios arriba y tú abajo y no te escucha. Hay quienes fueron enseñados a que Dios no puede escucharlos porque está muy ocupado. Y por eso dejó delegados, llamémoslo en otras religiones santos, llamémoslo en otras religiones imágenes. Y es más fácil para esas personas acercarse y pedirle a esas imágenes, a esos santos, que a Dios, porque Dios está más lejano. Y esa es la brecha a la que nos está llamando el Señor, a que nos paremos y quitemos esa brecha, decirles, miren, Dios es el único, dice Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, nadie más, no hay nadie que se pueda poner enfrente. Y Jesús con su muerte vino a quitar cualquier obstáculo que había, tan así que cuando murió en la cruz, dice que el velo se rompió, la pared de división, lo que les impedía llegar hasta la presencia de Dios físicamente en el templo, en el tabernáculo, se rompió en dos y se quedó sin protección. De alguna manera el muro que había se quitó, diciéndonos que ahora en adelante nosotros podemos entrar directamente y confiadamente hasta la presencia de Dios. Pero esos que andan sin pastor, que no han sido enseñados en verdes pastos, no entienden. Y aquel que es movido en entrañas de misericordia y que siente compasión por esas ovejas, puede llegar y explicarles, no agarrarles a bibliazos, no a señalarles su idolatría, no a enseñarles de manera legalista, sino con el amor que solo Dios puede darnos y con el poder del Espíritu Santo que Él nos puede ayudar, porque dice que Él es el que convence de pecado, de juicio y de castigo, que Él nos puede dar para llegar en el momento de preciso y con amor y misericordia enseñarles que no hay necesidad de esos intermediarios, que no hay necesidad
de tener obstáculos, que Dios está inclinando su oído y está dispuesto a escuchar a aquel que lo necesita, sea quien sea. Para Dios no existen las religiones, para Dios no existen las diferencias de clases, para Dios no existen las diferencias de edades, incluso Dios está dispuesto a escucharnos y está llamando a esos reparadores de brechas que somos nosotros a pararnos y enseñarle a la gente con amor y decirle: Dios puede escuchar tu oración. Hace unos días me llamaba una amiga y me contaba acerca de una necesidad a la que estaba pasando y me decía: mire, le digo porque usted, su fe, la fe que usted tiene, Dios la escucha. De alguna manera me lo hizo entender así. Y amén, le dije, yo me sentí en ese momento pues privilegiada de alguna manera de que vieran que uno cree a Dios y que ora y que Dios le responde. Amén. Pero luego me puse a pensar yo, qué triste el poder pensar: a mí Dios no me escucha igual, a mí Dios no me atiende igual, mi oración no es contestada como la de fulano, mengano o perencejo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos invita hoy a hacer, a acercar a la gente, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque sí, tenemos la bendición de que Dios está cercano a nosotros, pero tratar de trasladárselo a los demás y decirles: ¿sabes qué? Oremos juntas, pidámosle a Dios, porque mi Dios también te escucha. Mi Dios está esperando a que tú inclines su oído, y ¿sabes qué? No hay que acudir a nadie más que a Él para que escuche tu oración y enseñarles de alguna manera el camino para que yo lo miraba como un puente que se rompió en determinado momento y hay un pedazo. Esa es una brecha. Si hay un puente roto, cuando hemos visto las inundaciones, ¿verdad? Y se abre un hoyo, no se puede transitar por ese puente, no se puede llegar hasta el otro lado. Pero si nosotros reparamos esa brecha, si nosotros les mostramos el camino y les enseñamos que Jesucristo es ese camino, Él fue el que reparó toda brecha, Él fue el que nos acercó al Padre, y que si esa persona abre su corazón al Señor, le entrega su vida y lo reconoce como su único y suficiente Salvador, entendiendo que de ahora en adelante puede dirigirse directamente al Padre, que ya no hay nada que lo separe, que puede acercarse confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces esa persona va a poder llegar delante de Dios y conectarse con Él. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en los momentos que más necesitamos. Miren, nosotros tenemos esa bendición que ya la entendimos, ya la recibimos, y que en cualquier momento de necesidad, sea cual sea, podemos acercarnos a un trono, no de juicio, no de castigo, no un trono difícil de llegar, sino un trono de misericordia, un trono de gracia y de favor. Y podemos compartírselo a los demás y decirle: mira, te enseño el camino, Jesucristo es el camino. Te enseño por dónde pasar donde no hay brecha, venite por acá, Cristo, Jesús con su muerte rompió esa brecha. Y acercarnos a Él y enseñarles esa certeza que tenemos nosotros de que podemos acercarnos, de que Dios nos escucha, y no solo nos escucha, sino que Él es nuestro pronto auxilio en medio de cada necesidad. Esa palabra confiadamente es la palabra 39:54, que es parresia, y significa seguridad, franqueza, libertad, hablar sin ambigüedades, la ausencia del temor al hablar abiertamente, seguridad. Entonces nosotros podemos acercarnos con seguridad, con libertad, sin temor. Acerquémosle la brecha a esas personas y digámosle: usted puede acercarse también con seguridad, con certeza, porque ya alguien pagó por todo lo malo que usted haya podido hacer, por todo lo malo que yo haya podido hacer. Alguien pagó y la cuenta está saldada y el camino está abierto para llegar directamente. Y usted puede doblar rodilla con seguridad, sin temor, con certeza, con libertad de que Dios, el Dios que me escucha a mí, lo puede escuchar a usted también. Y usted puede encontrar el oportuno socorro para cualquier necesidad que usted presente. Colosenses 1:21-22 dice: en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo, para presentarlos santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Entonces yo aquí le hablo a dos tipos de personas. Primero, un recordatorio a nosotros, que algún momento anduvimos como ovejas sin pastor.
En algún momento anduvimos perdidos por nuestras decisiones, por nuestros pecados, estábamos alejados de Dios. Había una brecha, había un espacio de por medio, había un camino, había un pedazo que nos separaba. Pero Cristo Jesús, al morir por nosotros, vino y nos reconcilió. Y dice que por medio de la muerte de Cristo sufrió en su cuerpo, nos presentó delante de Dios sin mancha, sin culpa. Yo no sé si tú puedes creer eso. Yo no sé si tú, amigo, que estás escuchando este mensaje, crees que eso es para ti. Pues la verdad es que sí. En algún momento yo estuve así. Y el creer que eso era para mí fue lo que me acercó. El decir, yo quiero eso. Yo recibo ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para que yo no padeciera eso, para que yo no estuviera más alejada, para que yo pudiera acercarme confiadamente. Y si tú lo crees, entonces toda culpa, todo pecado es borrado delante de ti en este momento cuando tú le abres tu corazón al Señor, cuando tú le dices, Señor, entra en mi corazón y toma el control. Yo quiero que tú me acerques. Y también le hablo a las personas que, siendo hijos de Dios, cristianos, tal vez en medio de este momento difícil o tal vez antes de que todo esto empezara, cometieron o tomaron decisiones tal vez no las más adecuadas, tal vez no las más correctas, y permitieron que se abriera un portillo, que se hiciera una brecha por el pecado. Y te recuerdo que Cristo ya pagó por todo eso, y que dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si tú doblas rodilla y presentas al Señor tus pecados y te arrepientes de corazón, la misericordia de Dios va a descender sobre tu vida nuevamente. Y todas tus faltas, todos tus pecados van a ser borrados de una sola vez en el nombre de Jesús, para que tú puedas levantarte y pararte y que toda brecha que se hizo sea quitada en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 5:18 dice, Dios lo hizo transformándonos de enemigos en amigos por medio de Cristo. Dios nos encomendó este mismo trabajo de convertir a sus enemigos en amigos. Entonces, este es el verso que yo te mencionaba al principio. El Señor nos está encomendando a nosotros que nos paremos y que nos volvamos reparadores de brechas. Así como Él reparó la brecha que había entre nosotros cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando aún estábamos alejados de Él, Él está en este momento diciendo, levántate tú y ayúdame, ahora que estás en la tierra, a reparar esas brechas, a romper toda pared intermedia. Y dice la palabra también que las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, nosotros haríamos aún mayores que las que Él hizo, digo, porque Él va al Padre. Y el Señor, al dejarnos ese mandamiento, esa orden, lo que nos está diciendo es, ustedes lo pueden hacer. Yo lo hice, los delego para que lo hagan y los habilito para que lo hagan. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está exhortando, nos está invitando a que nos paremos, a reparar esas brechas, a acercar a todos los que están enemistados con Dios, a que no solo se pongan a cuentas, sino que empiecen a caminar para hacerse sus amigos, como ahora nosotros podemos decir que Dios nos ha hecho sus amigos y que cualquier división que había ha sido rota en el nombre de Jesús. Salmo 34:18 dice, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Entonces, este verso tengo 3 versiones aquí, pero vamos a ver despacito cada una de ellas. Este verso me llenaba mucho mi corazón, porque esta es una palabra de confirmación para aquellos que en este momento tal vez están alejados de Dios. Tal vez se sienten, como dice aquí, sin ánimo ni esperanza. Hace unos días hemos tratado de estar guardando las instrucciones, ¿verdad?, de permanecer en casa, y tuvimos que salir con mi esposo. Y yo ese día regresé triste de alguna manera, porque veía gente con necesidad, gente que se miraba en su cara desesperanza, tristeza, y yo me ponía a pensar, ¿cómo estarán ellos en su relación con Dios? ¿Será que ellos tienen esperanza? Yo tengo esperanza y hemos tenido momentos muy difíciles en determinadas situaciones de nuestra vida, pero la esperanza siempre ha permanecido. Y aunque las fuerzas se nos han debilitado, tal vez en algún momento el Señor ha salido a nuestro encuentro y nos ha dado nuevas fuerzas, como dice su palabra. Pero para aquellos que están así, quizá hasta han pensado en quitarse la vida. Quizá no ven futuro, no ven solución a todos estos problemas que se están dando. El Señor nos está diciendo por medio de su palabra, Él está siempre cerca para salvar a aquellos. Si esa es tu condición, yo te vengo a decir hoy,
confirmando con la palabra y con el Espíritu que Dios está inclinando su oído para que tú le clames, para que, entendiendo que si había una brecha, hoy esa brecha es reparada en el nombre de Jesús y tú le clames a Él y le ruegues a Él. Él está inclinando su oído para atenderte. Dice esta versión: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Entonces el Señor está dispuesto a sacarte de donde quiera que estés, a que encuentres el consuelo, la ayuda, el socorro que necesitas. Solo tienes que creer que Él está ahí listo y tienes que recibir esa ministración de parte del Espíritu hoy, donde dice que cualquier brecha que había es quitada si solo crees, si solo clamas. Él está cerca, dispuesto a escucharte. Esta versión dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. No sé cómo está tu condición, no sé cuál es tu situación, pero si tu corazón está hecho pedazos, si sientes que ya no te dan las fuerzas, hoy el Señor te está diciendo: aquí estoy cerca. Clama a mí, yo te responderé. Preséntame tu necesidad, tu angustia, tu desesperación, tu desesperanza. Yo soy tu esperanza. Yo puedo hacer caminos, dice la palabra, donde ya no hay. Yo puedo abrir sendas donde no parecía que habían. Él abre arroyos en el desierto. Él cambia las situaciones de la noche a la mañana. Él transforma de un día a otro las cosas que ya no son. Hay un pasaje, me voy a apurar un poquito porque todavía me falta, pero hay un pasaje en la Escritura donde está un pueblo de Dios sitiado y están pasando una escasez espantosa al punto de que empezaban ya o pensaban en caer en canibalismo, en comerse, porque ya no tenían qué comer. Y llega un profeta y les dice: mañana a esta hora habrá abundancia. Y se cumplió la profecía. Al día siguiente, los que los tenían sitiados salieron corriendo, huyeron y dejaron todo su campamento, y con los despojos que había en el campamento, con lo que quedó, tuvieron abundancia y plenitud. Entonces, ese Dios que cambia las cosas en horas es el mismo en el que yo he creído, es el mismo en el que tú has creído y es el mismo en el que tú puedes creer de ahora en adelante y buscarlo a Él. No a los hombres buscando ayuda, no a la situación que vaya a cambiar, no a la ayuda económica que pueda estar dando el país, sino un Dios todopoderoso que cambia las situaciones de la noche a la mañana. Dios está cerca. No muchos saben eso y no muchos lo creen. Y ese es el mensaje de ahora, que Dios está cerca y está dispuesto, dice, a ayudar a los que tienen el corazón hecho pedazos, a los que han perdido el ánimo, a los que no tienen esperanza. Dios está listo para ayudarte. Solo clama a Él, cree en Él. Y a nosotros, los que sabemos que Dios está cerca, nos invita hoy a que nos pongamos en la brecha, a que nos paremos y clamemos por esos que están alejados, por esos que no entienden. Quizá hemos tratado con nuestra familia, con nuestros conocidos, con nuestros amigos, de agarrarlos a bibliazos por mucho tiempo para que ellos acepten al Señor y empiecen a ir a la iglesia, pero realmente no nos hemos puesto con un corazón como el del Señor Jesús, con compasión, lleno de compasión y de misericordia, a rogar para que sean sus ojos abiertos, para que la misericordia los alcance, para que puedan ver una nueva dimensión de un Dios que está cercano, de un Dios que no pone intermediarios, de un Dios que es directo, de un Dios que es Padre amoroso y que está esperándolos como un padre anhela, como el hijo pródigo, que regrese y que está dispuesto a hacer fiesta cuando eso suceda. Vamos a ver ahora quiénes se pusieron en la brecha. Algunos ejemplos nada más. Esther 4:14 dice: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Haciendo un breve resumen de la vida de Esther. Esther era una judía que se quedó huérfana y en un momento en que el rey empezó a buscar una nueva esposa porque Vasti, la que era su esposa, le falló, manda a llamar a todas las doncellas y Mardoqueo, que era su tío, la lleva al palacio. Y entre todas las doncellas, que han de haber llegado muchísimas y muy bellas, el rey escoge a Esther y la hace la reina. En ese momento que ella estaba ahí, viene una destrucción designada para el pueblo de Esther, para los judíos. Y entonces Mardoqueo va y le pide que vaya a ella e interceda, que se ponga en la brecha, que clame por un pueblo al cual venía destrucción, como leíamos en Ezequiel al principio. Era alguien que se pare para que la destrucción no venga, para la destrucción que ya estaba determinada. Entonces viene Mardoqueo y le dice
¿Quién sabe si has llegado al trono precisamente para un momento como este? Nosotros nos tocó vivir un tiempo final, un tiempo de destrucción. Y quién sabe si el Señor nos apartó para que naciéramos en este tiempo, para que estuviéramos en la posición espiritual que estamos, para que el Espíritu nos haya alcanzado en este tiempo final, para que nos paremos en la brecha y clamemos para que la destrucción pare. Ahí estaba determinada la destrucción, sin embargo nuestro Dios es poderoso para hacer un milagro y que esto pare. ¿Será que estamos clamando lo suficiente? ¿Será que estamos intercediendo para que toda esa gente que estaba perdida se salve? Estamos hablando de que Dios puede parar una pandemia de la noche a la mañana, pero también estamos hablando de que mucha gente está muriendo y muchos están muriendo sin ser salvos. Y podemos nosotros pararnos y clamar por la salvación de esa gente. Entonces es tiempo de pararnos en la brecha como Esther. Para este tiempo el Señor nos apartó, para este tiempo nos preparó y para este tiempo nos tiene de pie. Clamemos para que esa enfermedad pare, para que esa plaga se detenga, para que el Señor haga de la manera que Él quiera, pero que termine ya. Los pronósticos del mundo son unos 2 años, pero Dios opera contra todo pronóstico y Dios puede cambiar la situación de la noche a la mañana si tan solo creemos, si tan solo clamamos, si tan solo intercedemos. Es nuestro tiempo de pararnos en la brecha. Otra mujer que se paró en la brecha fue Abigail. Si recuerdan la historia, David estaba huyendo. David ya había sido ungido como rey, pero Saúl lo andaba persiguiendo y estaba en una cueva. Y en el tiempo que estuvo ahí, estuvo cuidando el rebaño de Nabal. De repente tuvo hambre y pidió a Nabal que le diera alimento y a Nabal le dijo que no. Y se enojó en gran manera. Y dice que cuando se enojó, él dijo, yo voy a destruir a todos los hombres de esa casa. Voy a destruir a Nabal y a todos los hombres de esa casa. Abigail oyó y dice en 1 Samuel 25, 23, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Entonces, miren, estamos viendo una mujer que venía de destrucción para los varones de la casa. Si lo vemos así, ella se había salvado. Ella tenía pacto de alguna manera, así como estamos viviendo ahorita, podíamos pensar, yo estoy salva, yo tengo pacto, yo sé que si me muero me voy al cielo, aquí me quedo cómoda. Pero Abigail no. Abigail corrió, dice, se inclinó, se postró, rogó al Señor para que no llegara la destrucción a todos los hombres de la casa. Y vemos que David ya no hizo nada, ya no tocó a la casa, sino que Dios se encargó y sí le cayó su castigo a Nabal nada más. Pero todos los demás fueron salvos porque una se paró en la brecha, una no tuvo temor, una fue valiente. Si ya venía la destrucción a su casa, cualquiera hubiera podido pensar, yo mejor no me meto, no va a hacer que me caiga a mí. Yo ya me salvé porque es con los hombres la cosa, pero si viene bravo y me pongo enfrente, me va a matar a mí. Es tiempo que nos podamos parar en la brecha y clamemos misericordia al Señor por lo que estamos viviendo, por la situación que está pasando, por las almas que se están perdiendo, para que sean alcanzados. Que podamos ser como Abigail y nosotros mismas doblemos rodilla e intercedamos y roguemos por esa salvación. Hay alguien más que se paró en la brecha y fue Abraham. Si leemos en Génesis, vienen unos ángeles, el ángel del Señor, y visita a Abraham y le avisan de la destrucción que viene para Sodoma, para toda una nación. Y Abraham se pone a dialogar con Dios y se pone a negociar. Le dice, Señor, ten misericordia. Si uno hay, y se empieza con 50, si hay 50 justo los salvarías. Si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y empieza a suplicar porque no haya destrucción. Y en Génesis 18:32 dice, Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentra 10, solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Entonces, yo veía aquí algo. Abraham conocía cómo era Sodoma. Y si Abraham hubiera sido como somos nosotros a veces, ¿verdad? Ay, que los maten a todos si son unos sodomitas, si son unos pecadores, si son unos, póngale el epíteto que quiera, porque sabemos los pecados que practicaban ahí, ¿verdad? Y hubiéramos dicho, sí, mejor, entre menos malos, mejor, ¿verdad? Pero Abraham
se compadeció de toda Sodoma, a pesar de que sabía cómo eran. Abraham mostró misericordia. A Abraham se le compungieron sus entrañas para clamar por esa nación. Porque también hubiera podido decir, Señor, solo déjame sacar a Lot. Permíteme que le vaya a avisar. Permíteme que tus ángeles lo saquen. Haz un milagro con Lot. Sin embargo, él clamó por toda la nación. Si encuentras 50, perdónalos a todos. Dijo, si encuentras a 10, perdónalos a todos. Entonces vemos que Abraham tenía esas entrañas de misericordia. Que Abraham se puso en la brecha, se paró en la brecha a rogar por un pueblo. Y Abraham, aparte que es el padre de la fe, aparte que está contado entre los héroes de la fe, aparte de que de él desciende la promesa de una gran familia, de unos grandes hijos de Dios, ¿verdad? Sobre él hay muchas bendiciones. Él es considerado amigo de Dios, pero él no vio sus necesidades solamente, no vio, como decimos aquí, el derecho de su nariz solamente, sino que él fue movido en misericordia para clamar, para rogar, para suplicar por un pueblo entero que tal vez estaba como ovejas sin pastor, que tal vez no tenían quien les enseñara, que tal vez no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Y puede ser que ahorita, en nuestro mundo, con nuestros cercanos solamente, haya muchos que no puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. Muchos que han sido mal enseñados, muchos que hayan caído en pecado ahorita está de moda el homosexualismo, el lesbianismo y todos esos tipos de desórdenes sexuales, porque al final son un desorden y una desobediencia al plan perfecto de Dios. Y es bien fácil señalar y es bien fácil tachar, pero clamar con entrañas de misericordia para que el Señor haga a un lado el pecado y perdone al pecador, para que sean convencidos por el Espíritu Santo. Es tiempo de pararnos en la brecha y rogar por esa necesidad, rogar para que la destrucción que está designada se calme y pare. Yo sé que está escrito y así va a ser. Esa tierra va a ser destruida, yo lo sé. ¿Cuánto tiempo falte? No sé. Pero así como estaba determinada la destrucción en la época de Esther, en la época con Nabal, con Abraham, en la época de Sodoma, así puede parar la destrucción, así puede parar la maldad en este tiempo si le clamamos al Señor, porque Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios misericordioso. Y dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Que nos ayude el Espíritu Santo a dejar de alguna manera ser egoístas e insensibles ante la necesidad y decir, bueno, yo ya me salvé, yo estoy tranquila, sino que podemos pensar en la necesidad de los demás. Isaías 58:12 dice, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamaré reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. El Señor nos está llamando a ser reparadores de brechas, a restaurar las calles para habitar, a que nos paremos como valientes. Este es nuestro tiempo, para esto nos ha apartado el Señor. Este es nuestro momento. Y debemos de pedirle que nos ayude si nuestras entrañas todavía no se compungen con la necesidad, con el sufrimiento. Es tiempo que le clamemos a Dios por misericordia para que Él haga todavía una oportunidad más para todo el que está perdido, para todo el que está alejado, empezando por nuestros cercanos, pero por los que incluso no conocemos, pero que sabemos que están sufriendo y que están en necesidad y que están como ovejas sin pastor, que están alejados sin pactos y sin promesas, que hay una gran brecha que los separa entre Dios, entre su salvación, entre el perdón. Entonces, vamos a orar y te voy a invitar que si tú eres uno de esos que te sientes alejado, que hay una gran brecha que te separa, que estás sin promesas, sin pacto, con el sacrificio de Cristo, tú has sido acercado. Solo es que lo creas y dice la palabra que con el corazón se cree, pero con la boca se confiese. Entonces yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y me acompañes a orar, que le abras tu corazón al Señor para que la salvación llegue a tu vida. Y para todos que se han sentido alejados tal vez por el pecado, también este es su momento. Y también vamos a orar por nosotros, para que el Señor cambie nuestras entrañas a unas entrañas de misericordia, a unas entrañas de compasión en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y porque tu misericordia aún no se ha acabado, Señor. Padre, yo me uno en oración con aquellos, Señor, que están alejados de ti, que no sabían que la pared intermedia, que la brecha había sido quitada con el sacrificio perfecto de Jesucristo. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador.
Te entrego mi vida. Toma tú el control de mi vida. Te pido perdón porque estuve alejado, porque tomé malas decisiones, porque pequé. Yo vengo tomando y reconociendo el sacrificio perfecto de Cristo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Acércame a ti. Hazme cercano a ti en el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos por nuestras entrañas, Señor, para que tú nos muevas a misericordia, Señor, para que tú nos guíes y nos orientes, nos hagas intercesores, Señor, que podamos doblar rodilla y clamarte, Señor, por misericordia para que la destrucción pare, Señor, para que la plaga cese, Señor, para que la salvación alcance, Señor, a aquellos que están perdidos, sin esperanza, con el corazón destrozados, alejados de ti, sin pactos y sin consuelo, Señor. En el nombre de Jesús, acuérdate de ellos, Señor, y ayúdanos a levantarnos día a día, a clamar, Señor, por misericordia por cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias nuevamente por apartar este tiempo para reunirnos y buscar y estudiar la palabra del Señor. Te invito a que el próximo martes nos veamos. Con la ayuda del Señor seguiremos estudiando y que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos conforte. Y que seas guardada tú y toda tu casa en el nombre de Jesús.